La vida de un artista es bastante difícil, pero merece la pena. Iris, soy Fran. Hola, ¿cuánto piso? ¿Vale? Pues me llamo Iris, aunque mis fans, que va, no tengo fans aún, pues artísticamente me gusta que se me conozca como Iris Helen, porque Helen es mi middle name, que es por mi abuela y por mi tía. Soy cantante, soy originalmente cantante de ópera, sí, aunque parezca mentira. Pero me gusta todo, me gusta probar cosas nuevas, me gusta mucho el gospel, me gusta mucho soul, me gusta cantar musicales y pues en este grupo nuevo, Niobe, soy cantante de, se supone que es rock, gótico, música de contrastes, no sé exactamente cómo definirlo, tirando para rock yo creo. Hola, buenas. Hola Iris, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy bien, ¿tú? Pasa, un También beso. pasa. ¿Vale? Por ahí. ¿Voy a cerrar? Buah, no sé. Pues... No sé, especiales no sé, pero tengo una anécdota graciosa. Cuando me presenté para el grupo, fue en plan de no conocía a nadie, era en plan de, vale, me habían llamado porque resulta que la violinista va al mismo profesor de canto que yo y buscaba a alguien para cantar en el grupo y pasó mi contacto y me llamó, o yo la llamé, o no sé, no me acuerdo ya lo que pasó. Es súper corto. Me has pillado ahora poniéndole comida al hámster. Qué justo, ¿no? Sí, deja atrás si quieres y yo pues tendrás. El tío hace mucho ruido por las noches y me toca poner esto para que no me haga ruido con la puerta. Ah, bien, yo abro y sin problema. Ya se asomó, ya lo bueno pasó. Pues resulta... Ay, los mocos. Resulta que se puso en contacto conmigo todo el guitarrista por WhatsApp y empezó a pasarme cosas porque quería que compusiera algo, que cantara un poco. Me pasó un par de canciones que yo no había cantado en mi vida y encima no se le veía la foto de perfil. Entonces, cuando llego, me viene a recoger y me dice, hola, soy Oscar. Y yo, ah, vale. Digo, igual es que han mandado a alguien a buscarme y no sé quién es, ¿no? Pues me dice que no, que soy Jorge tal. Y yo, vale, total. Tiene un nombre súper inglés ahí. Te pega, ¿no? Te rescaté en Madrid. Este es un corredor. Te encanta correr un mogollón. Bueno, y es artista escapista. Madre mía. En Madrid se me escapaba cada 2 por 3 de la jaula. Vale, total. Que estoy ahí cantando y tengo las piernas así. Estaba súper nerviosa. Y nada, al final todo bien. Por momentos especiales, cada vez que subo al escenario es especial para mí. Me gusta mucho, es mi segunda casa. No sé, pero... Bueno, voy a arreglar cositas y como tengo luego ensayo... ¿Te gusta? Es mi Super Sennheiser. El nuevo micro. Sí, es impresionante, o sea, comparado con los otros que he utilizado, es brutal, o sea... Y la pedalera, esto es un TC Helicon, perdón.
también está súper guay, o sea, me he diseñado mis propias cosas, mis propios efectos y tal, y luego tiene un mogollón. De hecho, para una de las canciones que vamos a cantar, la de Rolling in the Deep, tiene uno para Rolling in the Deep, pero se lo he puesto yo personalizado porque me gustaba más personalizar. Hoy tenemos de ensayo general con vestuario y tal, pero me lo tienen que traer. Que han terminado de cosérmelo ayer. Me han hecho una falda a medida. Muy chulo. Y no, y lo único que tengo, de hecho, me dicen el martes ensayo general. Y yo, ¿queréis que vaya en culottes y medias de rejilla solamente? Y yo, pues nada. Así que tendré que llevar esto. Pues con muchos nervios y mucho estrés. Pues mira, aparte de los miles de ensayos que hacemos, que son, bueno, hacemos dos ensayos a la semana, pero horas. Como rollo steampunk, pues vamos a llevar así engranajes así de dorado. Yo voy a llevar en el cuello estos, que ahora cuando me acuerde haré el collar. Y luego en las alas, en la parte trasera, voy a hacer en plan, como si fueran alas mecánicas por detrás. Por delante va a ser en plan con las plumas y todo, y luego por detrás con engranajes. Que los voy a dejar aquí, pues si no os perderé. Esto es un corsé súper chulo, blanco de satén. Bueno, se ven las palabras ahí, pero no pasa nada. Esto me lo pondré en junio, que tengo un recital de ballet y pues voy a cantar. Sí, un recital de ballet donde voy a cantar. Pero da igual. También bailaré. Luego, el tema, bueno, eso es vocalmente. Aparte de eso, estudio en casa, me cojo las bases, las letras y repito, me pongo la música por la calle, repito, me escribo las letras varias veces, eso, bueno, y en mis clases de canto de vez en cuando hago alguna cosa y bueno. O sea, sí, flores y tal, pero es mucho por todas partes. Y de todo, o sea, cosas de niña, porque, pues, yo qué sé, cada una tiene su momento de niña, ¿no? Y luego cosas de artista y dormir. Un poco más. Ala. O sea, ¿quién te está reclamando? Eso, pues puede ser un mensaje de Facebook o, no sé, o un aviso. Ah, no, es un post. Es que a veces me mandan cosas. Así que nada, a merendar. Luego, estéticamente, o sea, ropa y tal, pues por la falda, por ejemplo, he pedido que me la hicieran porque tenía una idea de un diseño y es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. Y me dice, pues sí, ¿por qué no lo hacemos así, así, tal? Así que hoy también me lo van a traer, tengo ganas bien. Y luego el trabajazo lo más, las alas. Las alas, porque nuestro logo es una ala de ángel y una ala de demonio, ¿no? Pues que me dice el guitarrista, oye, ¿por qué en el concierto no te pones unas alas? Y yo, vale, ¿por qué? Dice, no, porque como tienes que ser la imagen del grupo, y yo pensando, ¿pero qué presiones son estas? Y me dice, no, porque yo creo que quedaría muy chulo, así un poco de espectáculo y eso, y digo, vale, voy a buscar. Total, que me puse a buscar en tropocientas páginas web de disfraces y todo eso, a ver si encontraba algo, y que fuera uno y otro, no había nada. Era aparte de un disfraz de completo y no me molaba, era muy soso. Digo, pues compro un par de alas de uno y un par de alas de otro, los corto y los coso. ¿Qué pasa? Que alas de demonio no hay, son de gasa, o son muy chiquitinas, o hinchables. Y digo, me toca hacerlas. Llevo un mes con las alas. Bueno, de hecho, mira. Esta es la de ángel. Esta falta un poquito, ¿vale? Esta es la parte de atrás. Tengo que limpiarlas un poquito porque está... Mira, esta es la madera, que es un poco la estructura y tal. Bye. La parte de delante. Ah, no, me he equivocado. Esta es la parte de atrás, perdón. Sí, es verdad, esta es la parte de atrás.
Y aquí voy a poner unos engranajes para ir como estilo steampunk y eso tengo que cogerlas. Las va a dar esta noche Carmen. Es que en la academia se hace todo. Hay que estar planas, si no se deforman. Y luego, esta es la de demonio que ya he terminado. Es un poco efecto piel. Es la parte de delante, la parte que se ve. Un poco como que los cuernos están saliendo, ¿no? De la piel, mola mucho. La madera, que esta sí que la he recubierto. Y luego la parte de atrás, que se ve un poquito más definido el tema de los huesos y todo eso. Y aquí también voy a poner engranajes y todo eso. Luego eso, la madera va sujeta a una rueda para poder cerrar las espuelas. La sujeto aquí. Me lo han cosido aquí. Esto digamos que es la parte de atrás, ¿no? Aquí irían las alas, con esto es de quita y pon. Irá una cuerda que va a las alas por aquí, por esta grapa, hasta el mecanismo este que es de un Store que pesaba como 20 kilos, creo, me dijeron. Total, que tú tiras y suben. Y luego sueltas y bajan. Y me hace un efecto capa grande o algo así. Tengo que pintarlo aún. Voy a dejar este color porque es tipo steampunk y a lo mejor pongo algún engranaje. No puedo poner engranajes. No puedo poner engranajes. Pero bueno, no pasa nada. Se pinta de negro y ya está. Entre la estructura, que si lo recubres de tela, que si pegas pluma por pluma y lo pintas, hoy que me ha llovido no me ha dejado terminar. Lo pude terminar en el último momento, pero... Y poco más, no sé, lo normal, ensayar mucho y broncas. ¿Qué va? Mi papá. ¿Esa es la luz? Hace unos sándwiches cada semana, intenta hacer uno mejor. Me hizo uno desde... No recuerdo, pero era una mezcla muy rara. Era como de salsa de carne hasta pillar. Ese como tiene el ahorro de energía... ¡Ay! ¡Hola! Madre mía, qué pelos. Yo y mis tonterías. ¿Qué sería sin las tonterías? Ya ves. Pues luego vas a flipar en el ensayo, porque en el ensayo a veces es todo tontería. Y más porque os vais a reír de los motes. Bueno, lo que sea. Pensé que había sol. Pero bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que ayer hacía sol y tenía que terminar de pintar y digo, pues hoy termino de pintar y ya está. Esta mañana me puse con una capa de naranja en un ala y como se quedó muy húmedo, pues lo dejé en naranja y digo, pues esta tarde termino de pintar. Le doy la última capa, pero se puso a llover y yo, no, tengo que terminar de pintar, pero tengo que tener hecho para mañana, para llevármelo, a que mi chico termine de poner las fijaciones de lo que es el... ¡Ah! Mierda, eso me recuerda. Tenemos que irnos ahora a donde me han arreglado unas cosas. ¿De qué? De las alas también. Es como el arnés de atrás. Vamos por aquí. Me puso como unas tiras de una tipo mochila y me los llevé ayer a una tienda a que me las cosan. Entonces ahora vamos a buscarlo ya que estamos. Ay, es muy gracioso. Siempre que pasamos, hay una cafetería más adelante y hay un perro que siempre está tumbada o sentada y mirando así. Siempre, no falla. Y un día, después de muchas veces pasar, mi mejor amiga y yo nos quedamos mirándolo y digo, ¿pero qué leches miras? Eso que la dueña estaba sentada cerca, se gira y dice, no, es que esto que la vecina de arriba a veces le echa comida. Y yo, vale. Te curra, ¿eh? Nunca queremos salir en cámara. Pues estás muy bien. Ya. ¿Pero qué estáis haciendo? Mi documental. ¿Sobre? Un día loca en mi vida. Un día loco en tu vida de artista. Hostia. No, si loca un rato estás. Sí. Pues un día no sabía. Mira, hemos comprado huesos, otro día salimos vestidos de cavernícola y ya está. Vale. Así tiene más sentido. Sí. Parece más loco todo. Ah, amiga. ¿Vale? ¿Ya? Bien. Bueno, nos vemos ahora adentro. Voy a por un par de cosas y ahora iremos para allá. Vale. Hasta luego. Sí, ya. Pues es Pili, que es mi mejor amiga. De hecho, es posible que nos piremos el año que viene a vivir juntas. Por fin. Que no es que no me guste vivir en casa, es que necesito espacio. Mi cuarto se me queda pequeño.
como el año pasado ya viví sola, pues es en plan de quiero volver a vivir sola. Y el otro es Santi, es otro de los profesores, y nada, nosotros tres hemos hecho como una piña, pues nos llevamos súper bien, somos muy parecidos de edad, tenemos las mismas ideales y guay. Vamos a pasar por la academia porque el día se está esperando un poco. Si eso para la clase de conversación, que siempre regalamos algo para comer. Aunque siempre soy yo la que come, como siempre tengo hambre, siempre te pues no, pues no, yo como. Entonces le robas todos los niños. No, que no son niños, son para adultos a estas horas. Y nada, los zapatos, que no puedo ir en zapatillas porque con el uniforme. No pasa nada. Buah, cantar. Yo quiero cantar. Es lo que más me gusta. O sea, les lo digo a todos. Si me cortas las cuerdas vocales, córtame a mí entera. O sea, es que no podría vivir sin cantar. Me gustaría mucho poder cantar alguna vez en Italia en algún escenario así grande, o en el Palo de la Reina Sofía, o irme a Inglaterra a cantar en el Royal Albert Hall. Yo quiero llegar a la gente, porque me gusta escuchar música y sentir, y yo quiero poder provocar lo mismo, que la gente llore, o se ría, o sienta amor, o se le ponga la piel de gallina. No sé, de momento es eso, llegar a la gente, transmitir un mensaje. Hola, soy Jorge Pinar, el compositor y creador de Níobe, y nada, aquí estamos. Pues me llamo Guille y soy el bajista del grupo desde el principio. Y bueno, pues acabo de terminar una carrera, no sé, un poco más. Nosotros saldremos casi a mitad de... organizo yo un poco el... Hola, soy Carmen Mora, la violinista de Níobe. Y nada, aquí estamos, soy parte de... formé parte de la fundación del grupo con mi compañero Jorge Pinar, el guitarrista, y al principio íbamos a hacer un proyecto que iba a ser solo instrumental, con guitarra y violín para hacer acústicos, y nada, al final decidimos buscar a una cantante, buscar a un bajista, un batería y completar el grupo para que fuera más completo. Cariño, nos están grabando mientras te duermes, ¿sabes? Pues son mi super diseñadora y su pareja. ¡Mira qué falda más chula! Es una pasada. Me encanta. Pues eso, estamos montando. Está aquí el Chris, el batería. Luego le haré una pequeña entrevista a ti. Luego te haré una pequeña entrevista a ti. Buah, no, tío. Han caído todos ya. ¿Qué va, tío? Hoy suele ser el día, Pues preséntate. Pues nada, soy Cristian, el que mete mucho ruido y nada, poco más. El sábado le hacemos una buena entrevista ya. Yo no sé si voy a aguantar tanto calor con esto, el concierto. Hemos descubierto un fallo bien gordo. No me puedo agachar. Ve a por la Fanta, ve a por Sí, la Fanta. porque tengo sed.
Vale, hemos descubierto que puedo hacer eso que se llama Grand Prix porque hago ballet de iniciación de adultos. Mira. Grand Prix, yo hago hasta abajo y... Espera. No llega. Voy preparando para el... No llega. Espera, se saco culo y llego. Ya está. Vale. Impresionante. No, que Fanta no nos paga. ¿Sí? ¿Cómo es tocar con Iris? Pues la verdad que cuando estábamos haciendo las pruebas de cantantes, pasaron muchísimas cantantes, que algunas dejaban un poquito que desear, y otras estaban bastante bien, pero cuando vino Iris a probar el primer día, que siempre me acordaré, le temblaban las piernas, le temblaba todo, la voz hacía... Era muy gracioso, la verdad, era demasiado gracioso. Y nada, empezó a cantar y me impresionó, la verdad es que me impresionó bastante el chorrazo de voz que tenía y la habilidad de hablar en inglés es impresionante. Y nada, y decidí escogerla como la vocalista de mi grupo y nada, hasta el día de hoy. Tocar con Iris pues es guay porque la verdad es que aporta, tiene muchas ideas, se implica mucho, a veces es un poco bastante cabezona, no se lo digas, pero guay, en general está bien. La verdad que la primera vez que escuché a Iris cantar fue bastante impactante, porque yo, que no tenía mucha experiencia en grupos hasta ahora, no había escuchado una voz femenina con esa fuerza y con esa personalidad, la verdad. Y pues trabajar con ella es bastante sencillo, porque es una persona muy alegre, muy dispuesta a todo, con desparpajo, con siempre buen rollo, entonces está una buena compañía. En este mismo instante, apretada. No, pero no sé, me siento bien, cómoda, en casa. No sé, es un buen rollo porque mezclamos muy bien y no sé, es que me mola mucho la energía, el rollo que tenemos todos juntos, me mola mucho la verdad. Espero del concierto. Pues espero que el esfuerzo y el sacrificio que estamos haciendo dé sus frutos y bastante buenos, porque llevamos muchos días de ensayo, muchas horas, mucho esfuerzo y lo que más es el sacrificio psicológico y sacrificio tanto moral como todo lo que te puedas imaginar. Es duro, la verdad que es bastante duro llevarlo. Pero espero muy buenos resultados sobre el concierto. Pues nada, yo preparándome llevamos bastante tiempo y estoy un poco hasta...
porque la verdad es que es bastante presión. Hay muchas cosas que organizar, es una presentación por todo lo alto, así que está costando mucho, pero estamos muy contentos con los resultados y creo que le va a gustar a todos. Pues preparando con muchas semanas de antelación, 2 días a la semana estar hasta tantas de la noche, yendo y viniendo, y bueno, pues esperemos que salga todo bien y que a la gente le guste lo que vamos a tocar. Caras de los presentes. Ahora sí que voy a bajar un poco. Si no vais, ja mataros. No sé, la música, que podemos ponernos a improvisar y nos salen unas obras de arte que digo, ¿por qué cojones no lo hemos grabado? Los motes. No sé si lo sabes, pero a Guille lo llamamos en leyendas. ¿Por qué? Pues una larga historia, ya os lo contaré. Y yo tengo por lo menos 3 motes. Seguro que Jorge te los habrá alargado ya. Me llaman tarta de fresa, pues será así. Berenjena, por un chiste de berenjenas. y Iris Ángel, Iris Demonio, porque puedo ser súper buena, así como estoy ahora, y si no, cuando no me salen las cosas me cago en todo y pues me enfurezco mucho. Y río por lo bajito. Suele pasar. ¿Algún grito de guerra? No, yo Berenjena. ¡Berenjena! Desde más cerca todos. Ya me ha tocado primero, tío. Las voy a hacer mañana. Berenjena. Hasta el sábado. Berenjenas. Berenjena forno. No me grabes más. Ya. Buenas. Te reclamo para pruebas de sonido. Joder. Vale. Sí, para sonido. Terminaré luego. ¿Qué haces?
¿Estás tranquila, Carmen? Algo más tranquila, la verdad. Pero bueno. Aquí al aire libre, sí. Oh, here's the people too. Ish. Bueno, estamos en el templo de nuestro querido técnico de sonido, Fran. Sonorizando y pegándose con todo. Está hecho todo un profesional. ¿Qué más, Fran? ¿Quieres decir algo? ¿Necesitas algo, Fran? Yo quiero una mesa de estas. Es que me da un huevo. En leyendas. Salgo ya más que tú en este vídeo, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? Sí, yo sí. ¿El qué? Sí, yo me he cogido uno. Es que se vende croqueta de chocolate. Yo quiero. Hola. Aquí sí que se Hi. escribe My name is George. ¿De la jungla? No lo sé. Espera, pinar, ¿no? Pine. Bueno, no, pine no, porque eso es pino. ¿Cómo es pinar? O sea, pinar tú sabrás, es un conjunto de pinos. Group of Pines. Ha dicho Sí, que... vale. His name is George, group of pines. And grupo... Apple tree? Apple tree. ¿En serio? ¿Y yo? ¿Cómo se dice en serio? A ver. Está hablando sola, ¿la has visto? Oye, me siento un poco... Víctor. ¿Ya está? ¿Va? ¿Cuál, pues, no? Guille, ¿cómo estás? Pues un poco nervioso. Sí, porque quedan muchas horas y cada vez, pero cada vez menos. Qué putada, ¿no? Que hay un dilema, el dilema ese de ser o no ser. ¿Qué dilema? De ser, no sé. Que un demonio fuerte. ¿Ya? Ya, lo que... Ya. Mientras, cuando paren. Aquí estamos esperando a hacer una prueba de sonido. ¿Cómo estás, Chris? Aquí relajado, esperando, tío. Unas ganas ya de terminar. Que te cagas. Sobre todo cagándome. Se oyen más las explosiones que a ti. Ay, a Estás ver. tranquilo. Sí, tranquilo. Es mi lema. Espera un momento, un momento. Mira, toda iluminada. Espérate, que tengo que salir en algún sitio. Jorge, por Dios. Espérate un momento. Sí, claro, además en el culo. Le haciéndose fotos, sí. Y el tonto enseñando la calva. Que quede en constancia, tengo el pendrive de mi hermana aquí. Que no me mates si lo pierdo. Alexandra, este es tu pendrive, no lo he perdido. Se va acercando el momento y me voy poniendo nerviosa y nerviosa y nerviosa. Ay. Voy todo el rato con las dos letras que más me cuestan. Y ni siquiera las estás leyendo. No, es que son como mi, ¿cómo se dice? Como mi mantita de confort, como tienen los memes. Que es una chorrada, porque luego lo tengo en la mano y no lo uso.
supone que me la sé. Pero yo soy capaz de liarla. Como el jueves. Que a mitad canción dije, ya está, da igual, déjalo. Y nada, pequeño. Está rojísimo. Sí. Por el... Yo también. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Tienes ganas de matar a alguien? Solo te digo eso. Para acá. Estás brillando ahora mismo. Tendré los braques naranjas. No, no se te nota en todo. Del todo. Es chula. Es de piedra, de verdad. Es de piedra de verdad. ¿Sí? Soy un niño de verdad. Es que no lo parece. ¿Cuántas personas hay ahora? No puede ser, es imposible. Eso Pues es estamos en la Sala República haciendo pruebas de sonido. Yo estoy viendo a ver qué ha pasado aquí. Es que estoy montando cosas y no sé por qué ha salido esto. ¿Quién me ha tocado el botón? Espera, voy a hacer así. Y ya está. Es que no tiene botón de olor. Bueno, lo dicho, estamos aquí en la Sala República, este es el escenario. Estamos haciendo pruebas de sonido y eso, montando un poco. Son las... a 1 hora de la tarde, no sé qué hora es. Hemos llegado sobre las 4 y pico, así que llevaremos más o menos 1 hora aquí ya. Hora y pico, o algo así. Vamos a probar. Ya hemos hecho prueba de sonido, ha salido bastante bien. Tengo posible trabajo para la semana que viene, chachi, ya veremos. Estoy fatal de los nervios, se nota, me están peinando. No hay mucho que decir, la verdad. Así sí. Dios. Eso Solo para él. Cero, nada. Todo para mí. Súper Todo para mí. Pues al principio muy nerviosa, pero sé que en cuanto empiece a cantar seguro que se me pasa y tal, y es en plan de ¡buah! Y llega el subidón y digo ¡buah! Y mola. Probablemente, como me conozco, me entre mucho frío al principio, que es cuando me pongo así nerviosa, y luego me entrará mucho calor, porque me moveré y será en plan de calor. Ojalá no me ponga roja.
Esto es muy real. Me estoy poniendo muy nerviosa. Es ese, no sé por qué. No había otro, lo cambiamos. Iris, acércate a tus fans. Que salude a mis fans. Espérate. Hola, fans. ¿Qué plano favorito? Precioso. ¿Se ve mi lengua? Tú en primer plano y el brazo desenfocado. Mola. Es que este es el mundo del borrón. Soy la única nítida en este mundo del borrón. Ve a cantar. Vale. Vale, siguiente pregunta. Espera que voy a quitar esto del medio. No sé qué hay. Ah, vale, son libros. Vale, ya está. Ah, no, las libretas están abajo. Esto tiene forma de algo que se rompe. No digas eso, creo que no tengo nada que se rompe ahí dentro. Hasta fuera del concierto no lo sabrás. No, me van a quitar la mochila. Sí, Carmen. ¿Estás preparada para el concierto? Estoy en ello, no me ve. Ay, estoy muy emocionada. Más que nada porque no para de llorarme el ojo, que lo tengo rojo, pero bien. Sí, estoy preparada. ¿No hay nervios? La verdad es que ahora un poco menos, ahora que está todo montado y tal, pero cuando se acerque más ya... Sí, habrán muchos. Luego pasan, pero sí, subidón de adrenalina. ¿Y arriba? ¿Y Lara tiene algo que decir? Yo no, nada. Que mire arriba. Sabias palabras. Fran, a mí se me escucha, yo no digo nada. ¿El coro? En este mismo instante, puro nervio. Nervios y la verdad es que, bueno, tengo ganas porque llevamos preparando ya mucho tiempo. Quien dice mucho dice 4 meses. Es muy poco, en verdad. Estrés, pero eso es normal, es parte de la vida del artista. No sé, pero ahora conforme me están peinando me siento más relajada, no sé por qué será. Se podría decir que sí, pero hay 2 canciones que me tienen un poco alterada, porque realmente me lo sé, pero me trabo un mogollón y me acabo inventando la letra. Está en inglés, entonces la mayoría de la gente no se enterará, pero no pasa nada. ¿Y Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge! Pues no sé. ¿Dónde está? Y... Vamos allá. Vamos a Jorge. ¡Jorge! 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 Jorge. Hay una cosa que quiero decir a todos. Berenjena. Hay que soltar berenjenas a lo largo del documental. Es que... Aquí es que van a hacer monólogo.
Vale, sigo hablando. ¿Has visto cómo está la maquilladora? No me he fijado. Pues mira. Oye, que se me ha perdido el móvil. Llámame. Si lo tienes en el bolsillo. Ah, sí. Lo he visto apurado, cuando no encontraba. Hombre, es que el móvil tiene cosas. Cuando tú antes has dicho que has sonado. Bueno, escúchame Era una ese cosa. momento. Hazle una entrevista a Marc. Marc. Hola. Dime. ¿Qué tocas? Lo que me dejan, prácticamente, pero principalmente la batería. Muy bien. ¿Qué expectativas tienes del concierto de ahora? Pues la verdad es que me apetece mucho, porque desde que llevamos en la misma formación Iron Solo y la Little Band, hemos hecho un par de conciertos en acústico y poder salir ahí a una sala tocha en plan eléctrico a darlo todo, mola. Entonces no hay nervios. No demasiado. No hemos ensayado mucho, la verdad, pero tranquilo. O sea, con ganas de subir y disfrutar. Como debe ser. ¿De qué tiene que salir este? No, que se lee La conversación de WhatsApp. Los fotogramas con... píllalos, los fotogramas... Mira, a este también, a este también. Y la media y la otra mitad de la Little Band. Y la middle band. Y la middle band. A ver, entonces, ¿vais a salir con fuerza los tres? Los tres, somos Sí. pocos, somos líder, pero... Pocos pero valientes. Sí. Estamos cuchurrimiciadillos, pero sacamos la fuerza. Él. Yo estoy cuchurrimiciadillo. Yo demasiado de esto. Yo es que mis compañeros son muy grandes, los dos, entonces no hay problema. Pero eres un tío muy... Pues nada, vamos ahí a rotear de lo lindo. Tendréis suerte, seguro. Suerte no, talento. Aquí Es la señal. Supongo que es eso, la señal. ¿Es la señal? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Nosotros somos Iron Solo y la Little Band y esperemos que os guste. So far away, got out of time. Your hopes, I don't want to change. I got on your hopes, your hopes, your hopes. Long again. So far away, I'll be there, but I can't complain. My love will remain. You can't explain. Life's too short. Yes, I'm in love. Life's too short. Baila conmigo. Tendré que coger algo de abrigo para dormir. Soy un nuevo sin techo. ¿Cómo lleváis a la superestrella? La llevamos, la pobre va estresada, perdida, pero bueno, yo creo que nos dará tiempo a todo y saldrá divina, porque el trabajo que ha hecho aquí la colega... tiene con grabarme? Tienen que salir todos. Es el making of. Luego pondrán una música graciosa, tan 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 tan, la cantina, no sé, algo Hola, así. me estoy poniendo las medias de rejilla ahora mismo. Que no nos dejó ver, cago en la mar. Luego lo veréis en vivo y en eso. El que está nervioso es el que... Yo no sé, yo... Si no cantas, el que canta es el que se pone nervioso. Tú le das y eso suena, tío. El que canta mal, Tú le das y eso suena bien. Pero si lo lleva todo el rato en la mano y ni siquiera se lo lee. Sí, pues se la vamos a esconder. Y ahora le subo las boobies.
Queremos terminar la serie de puta madre, yo lo sé, pero es que no me aguanto. Camino de postura toda la noche enamorado de una chica, ahora conmigo. Cambiando de postura toda la noche, cambiando de postura toda la noche, cambiando de postura. Aquí está Iris y ahí escondido Chris. Está cansado. Les queda una canción solo ¡Guau! y entrar. No lo recuerde. No, lo llevo bien. Yo ya he dicho, si a la última canción la lío no pasa nada, tengo una frase, veces que se rían conmigo, vamos a empezar de nuevo, cantan todos conmigo. Y ya está. Preparada para salir. ¿Ah? Preparada para salir. Sale, papi. Está perfecta. Y ahora... ¿Estáis preparados? Sí. Grito de guerra. ¡Berenjena! ¡Ya! ¡Berenjena!
somos Níobe. Es mucho trabajo. A veces estoy sin dormir, estoy muy estresada, trabajando horas extra que no tendría que estar trabajando. Pero ver la cara de la audiencia y sentir lo que ellos sienten es la mejor sensación del mundo. Ya te digo, buah, o sea, súper bien, con hambre que tengo, que porque no he cenado aún. Tengo ganas de ver a todo el mundo otra vez. Y estoy en plan de, o sea, he subido al escenario y ha sido en plan de nervios, fuera, totalmente. Si es que el escenario es mi segunda casa. Con ganas de la siguiente. Ha salido perfecto. Bueno, perfecto. El principio, olvidémoslo. Ya has visto al público. No lo hacía por el principio. No pasa nada. La próxima más y mejor. Pues nada, un besazo. Despídete, con todo.